Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias. Lluvias han dejado luto, dolor, destrucción y pérdidas millonarias de cultivos en diferentes sectores del país. De acuerdo a las autoridades de Copeco, huracán Ian dejará más lluvias durante la semana en el territorio nacional. Ley de Mesa Nacional de Participación Ciudadana genera controversia porque hay quienes consideran que esta normativa le dará el tiro de gracia a varias organizaciones de sociedad civil que no promulgan la ideología del oficialismo. Buenas noches, gracias por estar con 11 Noticias. Iniciamos una nueva semana informativa. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted que se informa con este su espacio. Lunes 26 de septiembre iniciamos conociendo más de nuestros titulares. Salvador Nasralla desmiente que reciba millonarios recursos para su uso personal y desde Libre lo califican de traidor al gobierno del Poder Popular. Hondureña Irene Mejía Chacón se convierte en nueva presidenta del Banco Interamericano de Desarrollo. Condenan a 41 años a hombre que participó en el asesinato de la exdiputada liberal Carolina Echeverría Haylock. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Atención, el huracán Ian dejará lluvias durante toda la semana en el territorio hondureño, por lo que Copeco está emitiendo más alertas, nos dice el periodista Giovanni Villalobos. El peligro por las lluvias en el territorio nacional no cesará, pues producto de las consecuencias del huracán Ian, las lluvias persistirán con mayor intensidad los primeros 3 días de esta semana, con énfasis en, gracias a Dios, Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía, entre otros departamentos, explican los expertos del Centro de Estudios Oceanográficos y Atmosféricos, CENAOS. Esto es debido, ¿verdad?, a la circulación de los vientos asociados al huracán, ¿verdad?, es decir, influencias indirectas, las cuales pues estarán transportando humedad desde el Mar Caribe en horas de la madrugada, en horas de la mañana también. Por estas amenazas que aún persisten en las zonas afectadas, el Comité de Alertas de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco decretó 24 horas más de alerta roja, amarilla y verde. Por esa razón, la población que habita en los sectores vulnerables deberá estar lista para evacuar a tiempo para evitar pérdidas de vidas humanas. 2 departamentos en alerta roja, Santa Bárbara, Copán, y de igual manera los municipios colindantes al río Luga continúan en alerta roja, 10 departamentos en alerta amarilla y 3 departamentos en alerta verde. El peligro que continúa en las comunidades en las márgenes de los afluentes Ulúa y Chamelecón ha obligado a las autoridades a aprobar fondos importantes para atender más de 3.200 personas que han sido evacuadas, de las cuales 1.500 están en albergues. Además, la destrucción de 60 ejes carreteros, 10 cajas puentes y que deja la triste cifra de 12 fallecidos. La cantidad de daños ocasionados a nivel de las tormentas casi en todos los departamentos. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos.
No se descarta que se sigan dando más temblores en el país. Ayer en la tarde tembló después que se diera un sismo de 5.7 en la escala de Richter, porque esto es normal cuando las placas tectónicas liberan energía. Según los expertos, se ha confirmado a través de mediciones que se han hecho. Nuestras placas siempre están en constante movimiento liberando energía. Es un sistema de fallas denominado Polochik Motagua, y pues hemos tenido sismos arriba de 7 en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Recordamos el gran terremoto de 1976 en Guatemala, el sismo de Honduras del 28 de mayo de 2009 de 7.3 y así, ¿verdad? Mientras tanto, temporal lluvioso en el país deja destrucción de casi 10.000 viviendas, 14 fallecidos y más de 20.000 damnificados, esto en todo Honduras. Jonathan Girón. Dos años después de las tormentas tropicales ETA e IOTA, las lluvias siguen exponiendo la vulnerabilidad del país, especialmente en los departamentos ubicados al noroccidente y el litoral atlántico. Según el último reporte de las autoridades, 9.494 familias se han visto damnificadas por las inundaciones que destruyeron sus viviendas a raíz del desbordamiento de 94 ríos y quebradas. Un total de 270 puentes fueron afectados por 36 deslaves, 134 derrumbes a nivel nacional, que además dejaron 569 carreteras incomunicadas. A eso se le suman 14 personas muertas que fallecieron ahogadas hasta ser arrastradas por corrientes tras las crecidas de los ríos. Las tomas aéreas del Valle de Sula y el Progreso Lloro muestran panoramas apocalípticos con cientos de cultivos inundados, lo que supone un duro golpe a la economía del sector productivo del país. Esta situación ha obligado a muchos ciudadanos, inclusive migrantes, a arriesgar sus vidas para cruzar los caudalosos ríos, en algunos casos con todo y bebés en brazos. Las redes sociales han expuesto imágenes de hondureños que con sus videos han documentado momentos de angustia que les ha tocado vivir en sectores más vulnerables, clamando por ayuda a las autoridades. ¡Qué valor! Miren ahí como ustedes, ahí todo, las casas están llenas de lodo, todo. Pero exigimos, por favor, háganlo, ¿verdad? Si no es cómo hacer, pero necesitamos, no tenemos dónde agarrar. Todo el caos de los últimos 7 días solo evidencia lo expuesto que se encuentra el país ante los fenómenos naturales, incrementando la zozobra entre la población, que se plantea lo destructivo que podría ser el paso de un nuevo huracán por el territorio. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. Y en medio de estas inundaciones siguen rescatando a personas atrapadas en antiguos campos de municipios de Cortés y Lloro. Gerlin Díaz. Las inundaciones han seguido en la zona norte del país porque han existido más bordos rotos que están anegando de agua varias comunidades y como consecuencia muchas personas están atrapadas y otras que se han refugiado en los bordos del río Ulúa y Chamelecón, en los bajos del Progreso Lloro, Choloma y La Lima en Cortés. La mayor parte está en los bordos, en el sector debajo de los ríos Ulúa, entonces esas personas necesitan víveres, comida ya preparada, necesitan agua. Y necesitan diferentes tipos de ayuda, ya que hay personas incluso de tercera edad, personas enfermas, y hay niños en estos sectores que son los más vulnerables y en las condiciones de agua potable no cuentan con él. Algunos grupos civiles tienen 4 días de estar evacuando familias enteras, pero ahora aumentan las necesidades porque algunos pobladores tienen más de 6 días sin tener ni siquiera agua potable. Hay gente que no quiere salirse por el temor de que le roben sus cositas y eso, pero igual están ahí, entonces estamos abasteciendo los de víveres. La gente que está ahí estamos abasteciendo de víveres porque se sienten seguros en el borde donde están. ¿Qué lo están haciendo con un grupo de colaboradores? Un grupo de colaboradores, estamos trabajando y el alcalde pues hoy se ha proyectado con el combustible, está dando combustible. Algunos campesinos de las zonas afectadas claman para que les ayuden a rescatar a sus familias porque no soportan tantos días estar esperando para que el agua baje. Tengo a mis hijos allá y las cositas que tengo ahí que no sé cómo estarán, pues entonces por esa razón que voy yo. Como habitantes, ellos nos tienen que dar una prioridad extrema,
por estos bordos, que solo vienen a mentirnos, a hacer bordos de arena, de la misma arena que sale del río, vienen y hacen los bordos. Por esto es la misma situación. Pasaba cada 20 años, ahora es cada 2 años. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. También en condiciones inhumanas están las familias que perdieron todo a causa de las recientes inundaciones. Nos continúa informando Gerlin Díaz. Las familias que perdieron todo y aún no logran un cupo en albergues están en condiciones inhumanas en el Boulevard del Progreso Lloro, ya que son pobladores de barrios y colonias vecinas, preparando los pocos alimentos con falta de higiene, sobre todo para menores de edad, la cual son prioridad para las madres que hacen malabares para repartir partes iguales. La tortilla para darle de comer a ese montón de burros que tenemos. ¿Difícil? Sí, bien difícil, porque si no tenemos que darles de comer. ¿Tortillita con queso? Tortilla con queso, porque no tenemos nada que darles. No tenemos, porque ahí está, lo habían dado en otro lado, pero usted sabe que con niños uno no cabe en todos lados. ¿Cuántos niños tienen acá en esta? Somos 4 familias acá, cada familia anda una familia anda 4 niños. Algunas corren con mayor suerte porque personas particulares les están llevando alimentos y agua para que puedan compartirla con sus vecinos, ya que todos están en las mismas condiciones. Es bastante difícil porque lavamos lo que podemos cuando nos vienen a dar agua, porque hay personas de buena voluntad que nos vienen a dar agua. Entonces nosotros lo que más exigimos a las autoridades correspondientes es que nos den una respuesta para el arreglo, ¿verdad?, de ese bordo. Porque la verdad aún todavía nosotros no estamos preparados para regresar. La falta de agua potable y servicio de energía es un lujo desde hace 8 días según los damnificados, ya que desde entonces sus comunidades empezaron a llenarse de agua. Porque sabe que estamos viviendo un tiempo que sálvese quien pueda y a como pueda uno, pero siempre cerquita de la familia cuidándola, porque a la hora si se ahoga uno que agarra todo y para dónde. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. El Ministerio Público con fiscales de derechos humanos inició inspecciones en albergues de San Pedro Sula, siendo uno de ellos el gimnasio olímpico, lo que generó inconformidad en el alcalde municipal Roberto Contreras, quien dijo que llegan porque empleados nacionalistas de la pasada administración están denunciando que se están quedando con donaciones para los damnificados. Escuchemos lo que ha dicho. La señora Karen Membreño, que es empleada de la municipalidad de C3I y que es miembro del Partido Nacional, que aquí se han robado ayudas. El Ministerio Público muy eficientemente ha tomado la denuncia y aquí está investigando. Es familiar, me imagino, y dice, mire, hay una encargada que se robó algunas cosas, ayudas en los albergues, y mire, en menos de 3 horas ya tenemos al Ministerio Público. Por su parte, el fiscal a cargo del operativo dijo que simplemente cumplía con labores de rutina como está ocurriendo en otros albergues, pero que al alcalde municipal no le llegó la comunicación debida. Por todos lados y todo, pero no es en base a lo que dice el alcalde, ¿verdad? Que levantó una anuncia, de eso no tengo conocimiento yo. ¿No? ¿Usted es enviado por el Ministerio Público como empleado? O sea, me tocó aquí y tengo que venir a supervisar, ¿verdad? Es trabajo. Únicamente es para conocer la situación en que se encuentra cada una de las personas que están albergadas en estos sitios, si tienen el servicio de agua potable, si cuentan con alimentación. Es primera vez que veo eso. No deja de tener su razón el alcalde. Bien, el gobierno anuncia que el próximo año van a empezar a construir la represa El Tablón, que contribuiría a disminuir las inundaciones en el Valle de Sula. René Amaya. A partir del próximo año, el gobierno se prepara para licitar y comenzar con la construcción de la primera mega represa en la zona norte del país, la que servirá para amortiguar las inundaciones en el Valle de Sula y la generación de energía limpia, sostienen las autoridades. Posiblemente el próximo año, en los primeros meses del próximo año, comienza la construcción de la primera represa, que es en el Chamelecón, la represa El Tablón, que va a tener según lo proyectado por los ingenieros, se va a tardar en su construcción unos 3 años a 3 años y medio. Por ahora se desconoce de cuánto será la inversión, sin embargo le traerá grandes beneficios al país, vendría a resolver las inundaciones y el Estado dejaría de invertir millones de lempiras en la construcción de bordos cada año. Los que son destruidos sostienen desde la Cámara de Comercio e Industria de la Construcción. Pues está la oportunidad de que se pueda hacer lo que se debió de haber hecho en varias décadas,
en este momento. En las últimas décadas, el Estado ha realizado inversiones millonarias en la construcción de bordos y los problemas continúan. Lo adecuado es hacer una sola inversión, construyendo la mayor cantidad de represas para almacenar toda el agua del río Lúa y Chamelecón, sostienen otros expertos. Es lamentable que el agua caiga y se vaya al mar nuevamente y solamente genere daños cuando nosotros como seres humanos razonables deberíamos de estar utilizando. René Amaya, 11 Noticias. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, a través de la Cancillería hondureña, solicitó apoyo a la comunidad internacional a través de sus representantes diplomáticos en el país para dar respuesta a los miles de hondureños afectados por los torrenciales aguaceros, en especial en la zona norte, occidente y zona central del país. Bueno, el día de hoy hemos convocado al cuerpo diplomático y a los organismos internacionales acreditados a nuestro país para hacer el llamamiento internacional para la gestión de la emergencia que nosotros necesitamos en el tema de asistencia internacional. Donde ustedes pudieron ver, fue una reunión totalmente concurrida. Las autoridades de la Cancillería hondureña y de Copeco presentaron un informe ante la diplomacia extranjera en el que resalta la afectación de más de 60.000 familias equivalentes a unas 300.000 personas, más de 139.481 manzanas de cultivo fueron dañadas y decenas de carreteras destrozadas a nivel nacional. Por parte del gobierno de los Estados Unidos estamos trabajando muy de cerca con Copeco siempre. Tenemos expertos en USAID y están trabajando día a día aquí enfocado en los desastres, preparando antes de los desastres, y creo que ya hemos tenido un impacto positivo. Mientras tanto, los pobladores de la colonia El Edén y La Cabaña reportan que falla geológica que también ha afectado varias viviendas en ese sector de la capital comienzan a afectar las suyas. El temor también invade a los residentes de la colonia La Cabañas y El Edén de Tegucigalpa, quienes aseguran que en los últimos días se han registrado movimientos de tierra a consecuencia de la falla geológica que destruyó más de 200 casas en la colonia Guillén y al menos 14 en la colonia Nueva Santa Rosa, por lo que piden a las autoridades de la alcaldía municipal se tomen las medidas de prevención y evitar daños a personas y sus bienes. La fisura esta que ustedes vinieron a hacer las tomas y todo lo demás, se empezaron a hacer. Algunas personas dijeron que era de agua, pero en realidad sí fue que se rajó la tierra, se ha ido abriendo. Desde el viernes se está llamando al CODEN, a la alcaldía. Sentí que la cama, yo estaba en mi casa, sentí que la cama vibró un poco, probablemente. Y ahorita miro unas grietas ahí arriba que a lo mejor ya se está activando la falla. Mientras tanto, las autoridades de la alcaldía capitalina dicen que están monitoreando las alarmas instaladas en estas colonias para tener un pronóstico cómo están siendo afectadas las zonas y valorar si fuera necesario realizar una evacuación. Eso significa que cuando tenemos lluvias fuertes y hay suficiente saturación de agua en los suelos, se puede producir un deslizamiento que ponga en riesgo a las personas y a sus bienes. Entonces, para esos casos, nosotros actuamos de manera preventiva. Gisela Calix, 11 Noticias. Diferentes instituciones del Estado trabajan para rehabilitar centenares de tramos carreteros destruidos completamente por las lluvias, nos informa Pamela Bustillo. La Asociación de Municipios de Honduras informa que un total de 569 carreteras han sido dañadas en lo que va de la temporada ciclónica y se anuncia que los fondos que invertirá la Secretaría de Infraestructura y el Fondo Hondureño de Inversión Social, el que asciende a 200 millones de lempiras, serán destinados para reparar las redes viales y temas afines de todos los municipios. Referimos a vados, a cajas puentes, a tramos donde hay atolladeros que se pueden hacer huellas o se pueden pavimentar. Por su parte, el encargado para coordinar la gestión, Amable de Jesús, manifiesta que los alcaldes de los 298 municipios están obligados a dar cuentas de los fondos desembolsados para obras viales y en caso de no dar respuesta, sus fondos serán congelados. Si un municipio no presenta su liquidación de los fondos ejecutados en el trimestre, la Secretaría de Gobernación automáticamente le congela. No la Secretaría de Gobernación, sino que el municipio se congela solo su siguiente desembolso. Mientras tanto, autoridades del CID anuncian que la falla geológica El Metal en la carretera de Copán ya ha sido reparada, por lo que el paso se encuentra habilitado para los conductores. Sin embargo, detallan que aún no se cuenta con acceso para transportistas de carga pesadas, lo que obstaculiza que las ayudas de abastecimiento puedan llegar a la zona.
Ayer estuvimos en la zona, se está trabajando 24 horas esperando que el día de hoy por la tarde, o a más tardar mañana en la mañana, ya podamos tener habilitado y controlado la falla para permitir el transporte de carga. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. La líder de los Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, celebró la victoria en la elección general que la destinaría como la primera mujer en el puesto de primera ministra en el país europeo, liderando el gobierno de más extrema derecha desde la Segunda Guerra Mundial. Es una victoria que quiero dedicar a todos los que ya no están con nosotros y querían esta noche. Tenemos que demostrar nuestro valor, pues los italianos nos eligieron y no los traicionaremos. Fue el mensaje en su discurso de la mañana de este lunes. De acuerdo al Ministerio Interior italiano, los resultados apuntan a que el partido político al que Meloni pertenece y sus socios de la coalición de la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi lograron más de un 40% de los votos escrutados. Sin embargo, lo que está realmente generando opiniones en el ámbito social es la postura que ha estado en su camino de formación política, pues en anteriores ocasiones proclamó apoyo a personajes como el expresidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro húngaro Viktor Orbán. De igual forma, llegó a justificar al dictador Benito Mussolini en su juventud, tratando de alejarse desde entonces de tal controversial declaración. Por lo que sí ha sido muy vocal son los ideales arraigados a favor de lo que denomina como familia tradicional y la patria, así como en contra de la migración masiva y la población LGBT. Meloni es una periodista de 45 años de edad que durante su campaña tomó el lema Dios, Patria y Familia. Ha fungido en varios puestos del gobierno italiano, como en 2008, que se convirtió en la ministra más joven del equipo de Berlusconi. Este es un informe especial para 11 Noticias. Volvemos al campo nacional. Un proyecto de ley que daría el tiro de gracia, la patada, como decimos en Honduras, al Foro Nacional de Convergencia. Contempla 9 artículos con los que se justifica la creación de nuevas organizaciones veedores sociales. Wilfredo Alvarado nos cuenta. Los rumores de que el Foro Nacional de Convergencia FONAC pasaría a mejor vida estaría a punto de volverse realidad luego de que se divulgara el proyecto de ley que se discutiría en el Poder Legislativo y el cual contempla la creación de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana. El decreto señala la creación de la Mesa de Participación Ciudadana, la cual se utilizaría para la ejecución de políticas públicas mediante análisis y discusión de problemas que enfrenta el país, y la misma estaría coordinada y representada por el secretario de Planificación Estratégica. Sin embargo, el artículo 6 señala que se suprime el Foro Nacional de Convergencia FONAC y en consecuencia sus atribuciones las tomaría la Mesa de Participación Ciudadana, y el secretario de Planificación Estratégica tendrá la facultad por orden superior de designar a representantes de esa nueva organización para que integren la Asamblea General del Consejo Nacional Anticorrupción en sustitución del FONAC. Ese mismo apartado confirma la liquidación del FONAC, facultando a la Secretaría de Finanzas para que nombre una comisión liquidadora del personal conforme a la ley, pagos de pasivos, traspasos de bienes y deudas. La Mesa Nacional de Participación Ciudadana estaría conformada por instituciones del Estado, organizaciones sociales, gremiales, populares y ONGs, sector privado, Cámara de Empresariales, partidos políticos e invitados especiales, indica el proyecto de ley. Este es un informe para 11 Noticias. Y sobre esto hay varios sectores que están criticando las pretensiones del oficialismo para darle el tiro de gracia a las organizaciones que aglutinan a líderes de la sociedad civil, líderes muchos entre comillas. Fernando. Este representante de la sociedad civil considera que la pretensión del oficialismo de eliminar ONGs financiadas por el Estado es repudiable. El respeto a la sociedad civil y la defensa del espacio cívico es un elemento vital en la lucha contra la corrupción.
y es congruente con el discurso y con las acciones que la presidenta y altos funcionarios del gobierno están promoviendo a nivel internacional. La exrectora universitaria Julieta Castellanos, por otro lado, le recordó a los diputados de Libre que la sociedad civil es financiada por los ciudadanos con los impuestos de cada quien y que es necesaria. Son necesarios porque son el sistema de contrapesos y las garantías que tiene la ciudadanía para que los funcionarios y los que ostentan el poder no violenten los derechos ciudadanos. Diputados de Libre consideran que estas organizaciones de la sociedad civil quizás en su momento fueron creadas con un buen suceso, pero lamentablemente se plegaron al poder nacionalista. Mire, se aplegó la iglesia, se pegó la iglesia protestante, la ONG, y toda la sociedad civil, incluyendo la CJ, pues no fueron respuestas para el pueblo. Hoy el pueblo pide eliminar eso. Diferentes sectores esperan que el gobierno pueda tener mayor tolerancia a las críticas y así no se vean con la necesidad de pretender eliminar lo que se les cruce por enfrente. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. En otros temas, el señor designado presidencial, el ingeniero Salvador Nasralla, desmiente que su oficina recibe dinero para su uso personal, como lo dio a conocer el expresidente de la República y actual asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales, Mel Zelaya, peleando con Nasralla. La guerra de redes sociales entre el designado presidencial Salvador Nasralla y el asesor Manuel Zelaya se ha intensificado a raíz de la petición que le hizo Zelaya a través de su cuenta de Twitter a Nasralla de devolver los 12 millones que le asignó la presidenta Xiomara Castro para uso discrecional si no está conforme con la administración. El tuit que puso Mel Zelaya, donde dice que a mí me dieron 12 millones de lempiras, es una mentira. Entonces a mí no me han dado, como la gente podría creer, 12 millones de lempiras. O sea que él miente con eso y le recomiendo que se asesore con los que saben un poco de economía. Nasralla además manifestó que es imposible que él devuelva los cargos de las Secretarías de Estado y la presidencia del Congreso Nacional que son ocupados por miembros del PSH, como lo pide el exmandatario Zelaya, sencillamente porque él no fue quien los nombró. Ellos pusieron a Pedro Barquero. Aunque yo recomendé a José Manuel Mateu, el doctor dice que fue Mel quien lo puso. Así que si él quiere quitar a Pedro, que lo pusieron ellos, y quitar a Mateu, pues yo no puedo hacer nada. Son ellos los que tienen el sartén por el mango. Y aparte de eso, en el caso de Luis Redondo fue un diputado electo por el pueblo y que fue apoyado por el Partido Libre para ser presidente del Congreso. Si no les sirve Luis desde ahora, pues está en opción de ellos quitarlo y lo pueden quitar el día que quieran. El designado presidencial también dio a conocer que la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción pasa por el reconocimiento internacional de la Junta Directiva del Congreso Nacional que lidera su correligionario Luis Redondo. El problema que tienen para invertir la cantidad de millones de dólares que hay que invertir para instalar una Sisi es que quieren tener un Estado de Derecho estable reconocido por todas las fuerzas políticas. E infortunadamente hoy, aunque en mi opinión Luis Redondo fue electo legalmente, pero los otros partidos políticos que integran el Congreso dicen que no. Entonces la ONU y los organismos internacionales, el gobierno de los Estados Unidos, que es el que pone la mayor cantidad de dinero, y los gobiernos europeos dicen, si no hay estabilidad y acuerdo de que ese Congreso es un Congreso legal, y si ese Congreso elige a una Corte Suprema de Justicia que no corresponda a gente neutral y limpia que vaya a limpiar la parte judicial, entonces no conviene instalarla. En relación a los acuerdos pactados en la alianza política entre Libre y el Partido Salvador de Honduras, Nasralla dijo que los acuerdos no se han cumplido. Desgraciadamente, el Partido Libre no cumplió lo que firmó. O sea, la firma de Xiomara Castro, la firma de Mel Zelaya, no valen, no tienen valor, porque Salvador Nasralla tiene un papelito firmado por ellos que no lo cumplen. Y si no cumplen lo firmado, ¿ustedes creen que las Naciones Unidas les van a creer algo o que la OEA les va a creer algo? No, porque ellos no cumplen lo firmado. Para 11 Noticias, Isabel Monzón. Hace mucho tiempo le dije al ingeniero Nasralla, bienvenido a la política. Los líderes del Partido Libertad y Refundación, ante estas declaraciones del designado presidencial Salvador Nasralla, lo califican a Nasralla como enemigo político del poder popular.
Desde la bancada del Partido Libertad y Refundación son del criterio que la actitud del ingeniero Salvador Nasralla ha sido la gota que derramó el vaso para que el expresidente Manuel Zelaya Rosales reaccione con argumentos contundentes. Y si el presidente Zelaya está diciendo que le han hecho una transferencia, pues seguramente se va a ver reflejado en las transferencias que hace CEFIN. Si él sigue hablando, si él sigue señalando de la forma que lo hace, de la forma tan radical que lo hace, seguramente siempre va a encontrar reacciones en el Partido Libre. El presidente Zelaya es muy poco para reaccionar. Yo tengo años de conocerlo y no es de las personas que reaccionan, y reacciona cuando ya lo tienen al límite, ¿verdad? O sea, a mí lo he visto inclusive extraño que le haya contestado porque él no sabe, no sabe o no se ha acostumbrado a contestar en redes sociales a sus detractores, pero yo creo que lo han sacado ya de sus casillas con tanto señalamiento. Así que no es la forma de él de comportarse. El presidente Zelaya siempre está concentrado en su trabajo. Ustedes lo miran ahí en todas las actividades, ayudando a la presidenta, asesorando a la presidenta. Y el ingeniero Salvador Nasralla, yo no tengo ninguna duda de que tenga buenas intenciones, pero a veces las formas no son las adecuadas, las formas en que se hacen las protestas no son las adecuadas. Este dirigente del Partido Libre asegura que los ataques constantes de Nasralla lo han convertido en un malagradecido y un enemigo político de la refundación. Yo creo que podemos sacar bastantes conclusiones a partir de las últimas declaraciones de Salvador. Hay que evaluar si realmente Salvador Nasralla está con la refundación del país o está en apoyo al narcoestado, porque ha salido, al igual que todos los voceros de la ultraderecha, para debilitar la imagen de la presidenta Xiomara, que no ha demostrado más que una enorme voluntad para enfrentar los problemas del país. Y salir con esto es además inoportuno, ¿verdad? Porque es desviar la atención sobre las cosas importantes. El pueblo está interesado en que primero se atienda a los compatriotas, en que se atienda el problema económico del país, lo mismo que aquí en la capital con los vecinos, ¿verdad? La colonia Guillén, que están pasando tremendo problema. Y Salvador pues revolviendo el avispero sin sentido, ¿verdad? Con un ataque que para mí me parece claramente político y que es una vergüenza. Para la designada presidencial Doris Gutiérrez, en medio de la emergencia nacional que atraviesa el país, no es momento de discusiones, sino de ponerse a trabajar a favor de los afectados por las tormentas. ¿No le parece que es más prudente? Además tenemos mucho que hacer, no tenemos tiempo de estar en ese tipo de como dicen, de altos y bajos. Para 11 Noticias, Isabel Monzón. Los diputados del Partido Salvador de Honduras piden a Libre que den a conocer si les interesa o no seguir en alianza. Nos lo dice Fernando Arteaga, que cubre el Congreso. La diputada Ligia Ramos sugirió que si el Partido Libertad y Refundación quiere terminar la alianza con el Partido Salvador de Honduras, que lo oficialicen en cualquier momento. Vemos un constante irrespeto de parte del coordinador del Partido Libre. También hemos visto confrontación, desgraciadamente, de parte del presidente del Congreso Nacional. Entonces, todo esto nos hace ver, o sea, realmente, si el Partido Libre quiere una ruptura de la alianza, yo creo que es hora de que salgan ellos oficialmente haciéndolo. Desde Libre aseguran que los del Partido Salvador de Honduras buscan hace varias fechas desmarcarse del gobierno, debido a que ya se aproxima nuevamente la política. Ellos sabrán lo que hace también. Por desmarcarse también les puede jugar al revés, porque al no apoyar decisiones en el Congreso que tengan que ver con el beneficio del pueblo, también el pueblo lo va a señalar, y no es cuestión de que las decisiones son absolutas. Analistas, por otro lado, son del criterio que todo lo que está sucediendo en estos momentos es un distractor político en medio de grandes emergencias nacionales. Esos zipizapes lo único que hacen es servir de distractores para olvidar de los problemas ingentes que tiene el país. Vea usted, estamos en una emergencia nacional, un país vulnerable ante los embates de la naturaleza, y lejos de escuchar cuáles son las propuestas que van a hacer para resolver los problemas, están con estas cuestiones de señalamiento. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Lo que está claro que hay diferencia entre los de Libre y los del Partido Salvador de Honduras. Diferencias entre Mel Zelaya, Salvador Nasralla. Diferencias entre Salvador Nasralla y Luis Redondo. Entre la doctora Ligia Ramos y Luis Redondo. Y pues así están las cosas. En la política, en los que hicieron la alianza para llegar al poder de la nación que hoy ostentan. De la política nos pasamos a la otra pasión, que es el fútbol y los otros deportes. Rosa Alvarado, buenas noches.
Miller Lite, sabor que reúne, presenta. Buenas noches y bienvenidos a este segmento deportivo de 11 Noticias Estelar. Por supuesto que el fin de semana nos trajo muchísima información deportiva y este lunes no es de excepción. Hoy comienzo contándoles que el clásico Real Madrid-Barcelona y que corresponde a la 9ª jornada de la Liga Santander se estará disputando el próximo domingo 16 de octubre a partir de las 8:15 hora hondureña, según lo que ha confirmado el club madrileño a través de sus diferentes plataformas sociales. Este partido se estará jugando en el estadio Santiago Bernabéu, donde llegará el Real Madrid luego de haber tenido 5 días antes que jugar ante el Shakhtar Donetsk, que previsiblemente en tierras polacas, porque recordemos la invasión en Ucrania. Por su parte, el Barcelona estará recibiendo 4 días antes en su casa al Inter de Milán, ambos encuentros correspondientes a la Liga de Campeones. También le cuento que a pesar de la polémica de Keirol Figueroa, el hijo del ex capitán de la selección de Honduras, Maynor Figueroa, sobre elegir a la selección estadounidense sobre la hondureña para su respectiva participación, lo más importante es que le está yendo bien y ya comenzó a demostrar su potencial con la selección sub-17 de los Estados Unidos. Incluso fue titular y anotó uno de los goles en la goleada de 4-0 del representativo norteamericano ante la República Checa, partido jugado precisamente en este país europeo. Entonces, al final Keirol termina fusilando adentro del área para el 2-0 de este partido. Entre otras noticias, también comentarles acerca de la NFL. Qué partidazos los que disfrutamos este fin de semana, correspondiente a la tercera semana, donde los Green Bay Packers derrotaron 14-12 a los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, que apenas termina con 271 yardas recorridas para un pase de touchdown, mientras que su contendiente, en este caso Aaron Rodgers, termina con 2 pases de touchdown y una intercepción. Lo curioso es que los primeros 2 cuartos del partido pertenecieron prácticamente a los Green Bay Packers y al final el equipo de Tom Brady no pudo alcanzar el resultado a pesar de tener anotaciones tanto en el tercer como en el último cuarto de este enfrentamiento. Y recuerden que hoy it's Miller Time, es tiempo de mandarle las coordenadas a sus amigos, es tiempo de encender el grill, es tiempo de sacar unas Miller Lite bien frías, es tiempo de destapar el sabor que nos une. Y por supuesto recordarle que más adelante se viene Marlon Mejía con Deportes TV 11 para mucha más información. Con esto nos vamos a una breve pausa comercial, ya seguimos con más aquí en 11 Noticias Estelar. Gracias por continuar informándose con 11 Noticias. Una misión del Fondo Monetario Internacional se reúne con el Gabinete Económico para negociar un acuerdo stand-by, nos informa René Amaya. Este lunes las autoridades del Gabinete Económico se reunieron con la misión del Fondo Monetario Internacional para determinar los avances del país en materia económica, a fin de lograr un acuerdo stand-by que permita al gobierno de la presidenta Xiomara Castro acceder a préstamos con el resto de los organismos de crédito internacional. Nuestro equipo del Fondo Monetario estamos aquí durante 1 semana y media para hacer una revisión de la economía hondureña bajo el complejo contexto internacional y continuar así nuestra estrecha colaboración con el gobierno, incluso buscando formas de apoyar el plan de reformas de la presidenta Xiomara Castro. La misión permanecerá por 5 días en el país. Durante este periodo se dedicarán a revisar cifras de varias secretarías de Estado, entre estas la Secretaría de Finanzas, Banco Central, Desarrollo Económico, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Hondutel, entre otras instituciones. Ahorita fue una reunión nada más de ponernos de acuerdo con los temas de agenda y poder establecer cuáles van a ser las reuniones para estos próximos 10 días. Es una visita de 10 días. El Fondo Monetario Internacional está dispuesto a estrechar las relaciones de colaboración con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
cuyas conversaciones van a continuar a finales del próximo mes en Washington. Bueno, nosotros como gobierno estamos interesados y la idea es poder lograr un acuerdo. De lograr un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, Honduras podría acceder a cientos de millones de dólares, sostienen las autoridades. René Amaya, 11 Noticias. Mientras tanto, el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros asegura que precisamente se está denunciando el sistema financiero porque serían los que estarían especulando con la venta de dólares. Víctor Valladares nos cuenta. El titular de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, Marcio Sierra, no descarta que desde el sistema financiero se esté generando una especulación en lo relacionado a la disponibilidad de los dólares para ser comercializados en la economía nacional. Es una cuestión de especulativa más que toda entre los bancos por algunas cuestiones de que tienen miedo, de que creen que van a sacar los dólares y eso, pero no hay problema de dólares en el Banco Central. Lo anterior ha sido confirmado en el foro La Entrevista al ser consultado por el licenciado Raúl Valladares sobre las quejas que han surgido desde varias semanas, en particular por muchos empresarios que han enfrentado dificultades para su adquisición. Dólares hay en la banca, lo que sucede... ¿Y en el Banco Central? En el Banco Central, las reservas ahorita andan como en 8 mil millones de dólares. O sea, de acuerdo a los economistas, esta situación ya provocó un encarecimiento en la divisa de alrededor de 17 centavos y de no ser por las remesas que han ingresado, su costo sería más elevado. Y los hondureños creo que tenemos la fortuna de que hemos estado recibiendo una gran cantidad de remesas que ha venido creciendo, pero que nada garantiza que van a seguir creciendo al mismo ritmo, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante evitar lo que los economistas llaman enfermedad holandesa, ¿verdad? Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y las autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica han confirmado la aprobación de 450 millones de dólares en condición de préstamos para Honduras, cuyos destinos son 3 como prioritarios, entre ellos los 250 millones que van orientados para reducir las pérdidas en la empresa nacional de energía eléctrica. Hoy por hoy tenemos ya aprobaciones por el orden de 450 millones de dólares, 200 para el tema de combustibles, 250 para el tema de energía eléctrica, pero faltan unos convenios de crédito más que esperamos poder discutir en el próximo directorio a finales de mes, en octubre, para el tema de gestión por resultados en la reducción de pérdidas del ENE. Entre otras operaciones que tenemos pendientes con el sector eléctrico, incluyendo inversiones reales en la empresa nacional de energía eléctrica. A continuación le presentamos nuestra nota positiva. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. La Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo ha resuelto que Mauricio Clever Carón cesará en sus funciones como presidente y la vicepresidenta ejecutiva, la hondureña Reina Irene Mejía Chacón, asumirá el cargo como dirigente interina del organismo. Mejía Chacón trabajó por casi 25 años con instituciones financieras en Honduras. Además, formó parte de la fundadora de Operación Sonrisa. Ocupó cargos directivos en diferentes instituciones financieras y educacionales en Honduras. Posee una licenciatura en Economía y una maestría en Administración de Empresas de Southern Illinois University. En varias ocasiones, ha sido considerada como una de las mujeres más poderosas e influyentes de Latinoamérica. Era la asesora del presidente Clever Carón en temas claves de planificación corporativa. Era responsable de la implementación de cualquier plan operativo o estratégico. Cabe destacar que a partir de este momento, el BID abrirá un periodo de 45 días para que los países presenten sus candidaturas a la presidencia del mismo. Para 11 Noticias, Steven Salgado. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Continuamos informando en 11 Noticias, emisión estelar. A 41 años de cárcel han
sentenciado un hombre que participó en el asesinato de la exdiputada del Partido Liberal Carolina Echeverría Jailo. Tras aceptar su participación en el asesinato de la abogada Carolina Echeverría Haylock e intentos de asesinato en contra de su esposo Andrés Urtecho Yamborde, un juez con competencia territorial condenó a 41 años de prisión a Denis Abel Ordóñez García, mientras que otro de los acusados, Walter Antonio Matute, decidió someterse al juicio oral y público a las penas de 25 años de reclusión como pena mínima en el delito de asesinato y 16 años 8 meses de reclusión por el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa. Expertos en materia penal aseguran que este es un avance para que los involucrados en este crimen paguen por los hechos. No obstante, dicen que las investigaciones de las autoridades correspondientes deben llegar hasta el fondo. También nos tiene que informar al pueblo hondureño cuál fue el móvil y si quedó acreditado en los hechos probados en el debate judicial y público, quién fue el actor intelectual. La excongresista fue asesinada el 25 de julio del año anterior en su casa de habitación en la colonia Lomas del Mayab, en la capital, cuando varios sujetos, haciéndose pasar por personal médico que atendía la pandemia del COVID-19, le dispararon en reiteradas ocasiones, mientras el también exdirector de la Policía Nacional, Andrés Urtecho Yamborde, quedó gravemente herido en la escena, mientras que en el hecho sangriento también enfrenta a la justicia Michael Mejía Carrasco. Gisela Calix, 11 Noticias. Por explotación laboral condena a una pareja de empresarios y a un exfuncionario de la Secretaría del Trabajo, nos cuenta el periodista Giovanni Villalobos. Giovanni. Tras someterse a un procedimiento abreviado, el Ministerio Público logró la condena de una pareja de empresarios por el delito de explotación en condiciones de servidumbre en perjuicio de más de 50 personas. Asimismo, por revelación de secretos en perjuicio de la administración pública en contra de un exfuncionario de la Secretaría de Trabajo que fueron capturados durante la Operación Libertad el 23 de septiembre de 2021. Se condenó a María Margarita Flores y a Martín Rolando Izaguirre Chacón, propietarios de este restaurante, y además al exfuncionario de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Denis Edgardo Castillo, en el caso concreto de él por el delito de revelación de secretos. Las defensas aseguran que lograron desvirtuar algunos otros delitos que les imputaba el órgano acusador, por eso se logró esa resolución. Se logró desvirtuar varias de las pretensiones del Ministerio Público y en realidad recordemos que este nuevo código lo que trae tipificados son que si hay alguna vulneración de derechos laborales, pues lastimosamente pues a los empresarios les toca asumir cierta responsabilidad. Según abogados penalistas, este tipo de negociaciones entre las partes son factibles porque se ahorra tiempo y recursos en estas largas jornadas durante los juicios orales y públicos. Mediante el cual el imputado se responsabiliza, ¿verdad?, de ser el autor material o ya sea intelectual de la acción criminal por el cual está siendo enjuiciado. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. En relación a este tema, de más de 90 muertes violentas de abogados en la última década, casi el 80% permanecen en la impunidad, según estudios del Colegio de Abogados de Honduras. Por esta razón, esperan más agilidad en los entes encargados para evitar que esta situación siga incrementándose. No, realmente lo lamentable es la inobservancia, el abandono que tiene más del 78% de estos casos. Es decir, que de los 93, casi 72 casos se encuentran en total abandono, en la cual se encuentran en etapa todavía de investigación, casos que están desde el 2012. Y por supuesto, a los actores intelectuales y materiales, es un caso más de impunidad. Quien mata a un abogado va a matar a un periodista, va a matar a un niño, va a matar a una mujer, en lo cual nosotros no pedimos y no exigimos el fortalecimiento principalmente de todos los operadores de justicia a nivel nacional. Continuamos con más y es información en el campo sanitario. El dengue grave se ensaña con los niños en la capital, que se ha convertido en el epicentro de esta enfermedad.
Al menos 10 menores se encuentran ingresados en el hospital escuela por causa de dengue, de los cuales uno de ellos se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, lo que ha encendido las alertas de las autoridades de salud. Tenemos un total de 10 menores hospitalizados por dengue en las salas de pediatría. De esos tenemos 9 en la sala general de dengue, niños que están estables hasta ese momento, y un paciente en la unidad de críticos, un niño que se encuentra en la sala de emergencia en una condición delicada. Los expertos señalan que todos los infantes son procedentes de la capital, lo que representa el 95% de la ocupación hospitalaria por la enfermedad. Hay que redoblar las medidas de bioseguridad para evitar los criaderos de zancudo, el almacenamiento adecuado del agua, el tratamiento adecuado del agua, precisamente para evitar que ésta se convierta en criaderos de zancudo. Al menos 9 regiones del país están bajo alerta por el incremento de casos de dengue. Las regiones sanitarias en alerta son los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Olancho, Lloro y las metropolitanas del Distrito Central, Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula. Hasta la fecha se registran más de 17,000 casos a nivel nacional. Los médicos recomiendan a la población continuar con la eliminación de criaderos de zancudos para la protección de sus hijos. Valeria Rojas, 11 Noticias. Bien, vamos con noticias internacionales. En Rusia, un sujeto ha perpetrado un tiroteo en una escuela, dejando a 15 personas asesinadas y más de 20 heridos. Una masacre ocurrida en la escuela de Rusia genera el desconsuelo de varias familias y el repudio de millones contra el hecho perpetrado por un sujeto que, según las autoridades de ese país, era paciente psiquiátrico y pertenecía a un grupo neonazi. El sospechoso, identificado como Artem Kasatev, de 34 años de edad, asesinó a 15 personas, entre ellos 11 niños, e hirió al menos a otras 24 antes de quitarse la vida en un salón de la escuela, informaron funcionarios. Las imágenes difundidas en las últimas horas muestran el momento en que los agentes encontraron el cadáver del asesino de 34 años de edad sobre un charco de sangre, vestido de negro con una esvástica dibujada en su camisa. De acuerdo con los reportes y las imágenes, las armas que utilizó evidencian que se inspiró en una masacre registrada en Colorado en 1999, ya que tenía la palabra Columbine y otra de Eric y Dylan, mientras que en los cargadores se leía la palabra odio. El Comité de Investigación de Rusia señala que están verificando su adhesión a los puntos de vista neofascista y su ideología nazi. Un tío del pistolero reconoció que el sospechoso tenía una enfermedad mental, estaba siendo tratado. Kasatev estaba registrado como paciente en un centro psiquiátrico y su acto lo catalogaron como terrorista desde el Kremlin. Esto es un informe para 11 Noticias. Bien, así finalizamos 11 Noticias, emisión estelar. Estamos hablando con Marlon del Mundial, que comienza un poquito después de la mitad de noviembre y termina en el mes de diciembre. Pongan atención a los hondureños que les gusta el fútbol. Ayer escuché a Mauricio Caguas, y le voy a dar la razón, al menos en mi opinión, estoy de acuerdo con lo que decía Caguas. Decía Mauricio de que si los muchachos tomaron fotos con Messi o no, el mismo Marlon lo decía anoche también. ¿Y quién va a querer tomar una foto con Messi? Es que no entiendo yo a la gente. O pedirle la camisa. Sí, bueno, y así Marlon dijo ayer también que el relato del muchacho hondureño de cómo planearon marcar a Messi, todo estuvo bien, y es cierto. Ahí hubo un zanahoria argentino que atacó a Honduras diciéndole pelota cuadrada y atacó a Messi. Pero eso es parte del show. Pero Caguas dijo algo que es cierto también. Honduras no hizo un disparo a puerta, un tiro a puerta. Estoy de acuerdo con Mauricio lo que dijo. Eso, preocupémonos. Por eso, Marlon, te dije que me pusieras atención, y a usted que le gusta el fútbol, a Germán, su papá, su abuelita, todos los que nos gusta el fútbol. Hoy es 26 de septiembre del 2022. Mañana Honduras juega contra Guatemala a las 7 de la noche. Honduras-Guatemala. Oigan, este partido es preparativo para el Mundial del 2026. ¿Qué tal? No ha comenzado este Mundial y ya nos estamos preparando para el 2026. ¿Y por qué se ríe? Es que es la verdad, pues. Es partido preparatorio, Marlon y televidentes y Andrea, de Honduras y Guatemala para el 2026. ¿Cómo la ves? Como siempre, sufriendo. No, y bueno, pero preparándonos desde antes, igual que los... No hay de otras. Los chapines nunca han ido a un mundial tampoco. La estructura tiene más pisto, un país desarrollado, nunca han ido a un mundial. Pero nos vamos, ¿ok, Andrea? Que nos va a agarrar la madrugada aquí y vamos a llegar a Marlon también.
Está bien. Nos despedimos. Buenas noches. Con permiso.